La Catedral Metropolitana de Morelia, recinto en el que nos encontramos, es más que un monumento emblemático por su grandeza material o su belleza arquitectónica. Quiere ser una casa abierta, un recinto de fraternidad, en nombre pues de la comunidad católica que represento. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis hermanos de diferentes confesiones cristianas que hoy nos honran con su presencia, que comparten con nosotros el testimonio de la fe en Jesucristo Salvador. Hace ya 50 años que Juan XXIII, quien llamaban el Papa Bueno, al inaugurar el Concilio Vaticano II, impulsó dentro de la Iglesia el movimiento ecuménico. Y en estos días hemos visto cómo el nuevo obispo de Roma, el Papa Francisco, nos ha dado ejemplo también de respeto, de amistad, de aprecio a todos los que buscan sinceramente la verdad, aún en otras religiones no cristianas. Es proverbial la afirmación de Juan XXIII, que hablando de las iglesias cristianas, decía, es mucho más lo que nos une que lo que nos pudiera separar. Nos une la convicción y la confianza de que Dios es un Padre amoroso que nos perdona y quiere nuestra felicidad. Nos une saber que compartimos la responsabilidad de cuidar esta casa común, la tierra en la que vivimos, trabajando por la justicia y la paz, por cuidar el medio ambiente. Nos une la preocupación por la salud y la educación de nuestros niños y jóvenes. Nos une el compromiso de defender los valores sagrados de la vida humana y la integridad de la familia. Nos une el amor a la patria y nuestro deseo de colaborar con nuestras legítimas autoridades civiles en un clima de auténtica libertad religiosa. A nombre del Consejo Interreligioso de Michoacán, que me honro en presidir, saludo y agradezco al señor presidente municipal, profesor Wilfrido Lázaro Medina, su digna esposa, su presencia entre nosotros, al licenciado Santiago Tapia, encargado de asuntos religiosos del gobierno del Estado, representante personal del señor gobernador, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Agradezco la participación del conjunto Ad Libitum, que nos ayudará a elevar nuestro espíritu al Creador en la belleza de su arte musical. A todos los invito a vivir este momento en la fe, en la contemplación del misterio, el misterio insondable de la misericordia y de la paciencia de Dios que se nos han manifestado en Cristo Jesús, que no dudó en entregar su vida y derramar su sangre por nosotros para reconciliarnos en el amor y el perdón. Están con nosotros también el obispo Víctor González de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el pastor Julio Loreto, representante de la Iglesia de Vida Abundante, y los pastores que participarán en la reflexión, pastor Obed, presbiterio del sur,
hermano Javier Dávila de Iglesia Adventista. Bien, nos disponemos en este momento para escuchar nuevamente el conjunto musical y después habrá la lectura de un fragmento del Evangelio de la Pasión según San Marcos para escuchar la meditación o el comentario de 3 escenas: la oración en Getsemaní, la crucifixión y muerte y la resurrección del Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Soledad y oración de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó
y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. No hay asunto al que le dediquemos menos tiempo en nuestra vida que el asunto de los temas espirituales. La agonía del Señor Jesús, a manera de preparación para el sacrificio al cual había sido destinado desde el principio de la eternidad, Él tomó a sus discípulos para que le acompañaran, le fortalecieran a través de la oración. Cuando escuchamos las palabras del evangelista en el reclamo del Señor Jesús, al preguntarle a sus discípulos más allegados: ¿duerme? Qué terrible es el pensar tan solo en lo que el Señor Jesucristo estaba a punto de padecer, en lo que Él sabía, en lo que antemano tenía este conocimiento de lo que implicaba el morir, el entregar su vida por el rescate de todos aquellos que hemos pecado, de todos aquellos que nacimos bajo la condenación del pecado. La Escritura claramente nos dice que la paga del pecado, el precio que el pecado trae, es la muerte. Jesucristo se estaba preparando para hacer y pasar este dolor y ser quien nos abriera el camino nuevo, ahora a Dios el Padre. Cuando me preguntan las personas por qué los discípulos durmieron y por qué quien les había enseñado a ellos mismos que no deberían tener miedo, que no deberían de angustiarse, en un momento Él se llenó de esta angustia, de este temor, de tal manera que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Sin lugar a dudas, para muchos de nosotros, la muerte tiene un significado. Es algo en lo que, si bien rara vez pensamos, pero que sabemos que cada uno de nosotros tendremos que pasar. Pero la muerte a la cual estaba a punto de enfrentarse nuestro Señor Jesucristo no era como usted y yo la percibimos hoy. La muerte a la cual estaba por enfrentarse el Señor Jesucristo era esta muerte donde el castigo de la ira divina, donde las consecuencias del pecado de la humanidad, pasado, presente y futura, caerían sobre Él. Si tan solo nos imaginamos por un momento en lo que implica y las consecuencias del pecado en una sola persona, nos imagináramos de pronto en una isla desierta. Pero en esta isla, rodeados del mar, rodeados de las bondades que nos da la tierra, por lo menos habría una esperanza. Estaríamos vislumbrantes hacia el horizonte para esperar el rescate de nuestra vida. Pero si a esta isla le quitáramos el mar, si a esta isla le quitáramos los vegetales,
Nos vemos de pronto en la soledad del desierto, pero no solamente le quitamos estos dos elementos, sino también le quitamos el sol, le quitamos la tierra bajo nuestros pies. En esta soledad, en este abandono, por un momento nos damos cuenta de que no hay nadie que pueda venir a rescatarnos, que no hay nadie que pueda venir a extendernos la mano. Y en este abandono, en esta soledad, cargamos la culpa de cada una de nuestras acciones. Después de haber dejado a un lado el pensar de las consecuencias de aquellas personas que nos abandonaron, de quien haya tenido la culpa, ahora cargar con nuestra propia culpa. Pero allí, en ese momento, en este abandono, en esta soledad, ahora también recibir la ira de Dios en nuestro cuerpo. Ser este cordero que se ofrecía y que pagaba el precio por nuestros pecados. Si pensáramos tan solo que somos 10 veces más grandes, si pensáramos tan solo que somos 1000 veces más fuertes, si pensáramos tan solo que tenemos la capacidad emocional, intelectual, para soportar el sufrimiento, con toda esta fortaleza en nuestro cuerpo, no seríamos capaces de recibir la ira de Dios, de soportar la ira de Dios en nuestro cuerpo. Y estamos hablando de una sola persona. Pero si pensamos en tus pecados, en mis pecados, en los pecados de aquellos que han vivido, en los pecados de aquellos que vivirán, ya entendemos un poco la razón por la cual el Señor Jesucristo estaba angustiado hasta la muerte, por cual el Señor Jesucristo tenía esta carga tan grande en su corazón, en su alma, que lo afligía a tal grado de verse en sus más allegados también abandonados. No en vano fueron las palabras que Él expresó en la cruz al decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay situación más difícil en la vida que el saberse abandonado de Dios. Dios no lo estaba abandonando a su Hijo. Él estaba dándole la espalda a nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Pensamos en lo bueno que somos. Sin lugar a dudas, diremos por allí alguna mentira. A lo mejor hemos tomado algo pequeño que no era de nosotros. Pero cuando empezamos a ver el pecado desde la perspectiva de Dios, la manera en que nos alejamos diariamente de Dios, la pregunta del Señor Jesús hacia sus discípulos fue: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora invertida en los asuntos espirituales, una hora invertida en lo que nosotros podemos hacer en la eternidad, el empezar a ver la perspectiva de Dios y empezar a ver las cosas en la eternidad. Muchos de nosotros, cuando pensamos en la muerte, puede traer miedo a nuestras vidas. Pero el peso que el Señor Jesucristo cargó sobre la cruz, al morir por ti y por mí, lo hizo para que nosotros no tuviéramos miedo a la muerte. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía referencia a la muerte, decía: duerme. Con la hija de Jairo dijo: duerme. Con aquel hombre que había tenido su amistad durante muchos años, le dijo: vamos a ver a Lázaro porque él duerme. ¿Habrá alguno de nosotros que tenga miedo al dormir? ¿Habrá alguno de nosotros que piense en que el dormir es algo horrible o espantoso?
Claro que no. Pero este descanso lo hemos obtenido en el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz ahora nos permite a nosotros enfrentarnos sin miedo a la muerte. Como el echarse una pestañita después de comer, el esperarlo, el saber que tenemos esta entrada a la salvación eterna por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué queda pues para nosotros? El Señor Jesucristo nos invita a pasar un tiempo con Él. Tomemos en cuenta siempre que el mínimo tiempo para pasar con Jesús es 1 hora. Lo mucho que Él hizo por nosotros, y no podemos pasar con Él tan solo 1 hora.
De pie. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 21 al 41. Crucifixión y muerte de nuestro Señor. Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa, sorteándola, para ver qué se llevaba a cabo. Se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con Jesucristo fueron crucificados dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y de la misma manera los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto a él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: está llamando a Elías. Uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber, diciendo: vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había además otras muchas que habían ido con él a Jerusalén. Los invito a que nos detengamos considerando algunos de estos momentos que vivió nuestro Señor en su crucifixión y muerte. Un hombre pasaba por ahí, regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Era un hombre que aparentemente no tenía nada que ver con aquel asunto. Parece una coincidencia fortuita, algo totalmente casual, y sin embargo es muy simbólico, muy representativo. En él podemos reconocernos, tú y yo.
El Señor se hace encontradizo a nuestro paso con toda intención y nos invita a compartir su sufrimiento. En un primer momento puede llegar la tentación de no aceptar la cruz, de escabullirnos, como lo hicieron los discípulos. La cruz nos parece repugnante, nada atractiva. Pues pidamos una fe muy grande para saber que el sufrimiento, aceptado con amor, puede convertirse en camino de salvación. Aunque un inválido esté atado a su silla de ruedas o a una cama, la enfermedad no ha de hacer que adormezca su alma. No podrá herir su conciencia ni robarle la libertad interior. El discípulo sabe que si acepta con fe el peso de la cruz, sabiendo que así tomamos parte en la obra del Redentor, llevaremos esa cruz con alegría y esperanza, sabiendo que la cruz, por los méritos de Cristo, es ya el trofeo de aquel que triunfó sobre la muerte y el pecado. Dice el Evangelio que se repartieron su ropa sorteándola para ver qué se llevaba cada uno. Jesús se había revestido de nuestra humanidad, pero ahora ha sido despojado también de ese vestido. Te hemos arrebatado el manto y tú nos das también la túnica. Te has quedado desnudo para cubrirnos a nosotros, para revestirnos de tu gracia, para darnos la dignidad sublime de hijos de Dios. Pidamos al Señor Jesús vencer el miedo frente a los acontecimientos de la vida que nos despojan, que nos dejan desvalidos, nos desnudan, para que así el Señor nos cubra con su misericordia y nos revista del hombre nuevo de nuestro bautismo. Arranque de nosotros el velo que nos separa de Dios. Es impresionante pensar cuántas burlas, cuántos insultos. Los que pasaban por ahí lo insultaban. Sálvate, bájate de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, se burlaban de él. A otros ha salvado, no puede salvarse a sí mismo. Y hasta los que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desprecian al impotente, al derrotado, le hacen sentir su debilidad y su fracaso. Le ponen nuevamente la tentación que ya le había propuesto el demonio. Utiliza tu poder. No se dan cuenta que en este momento Jesús está destruyendo el templo antiguo y se está formando ya el nuevo templo. Gritó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la traducción de aquel grito en arameo: Elí, Elí, lema sabactani.
entendían mal, diciendo que estaba llamando a Elías. En realidad, estaba hablándole al Padre Dios con las palabras del Salmo, que es una plegaria ciertamente angustiosa, atormentada, del que se siente en el abandono, pero es al mismo tiempo el deseo de aferrarse a Dios. Dios mío, Dios mío. Parece que este Dios está ausente. Sin embargo, es el único a quien Él, el Señor Jesús, puede recurrir, y nosotros también, con toda confianza. El grito de angustia en el Salmo, que Jesús sabía bien de memoria, y lo decía de corazón, ese grito se transforma en una profesión de confianza, celebrando la respuesta de Dios que acepta la súplica de su Hijo. Te alabaré en medio de la asamblea, porque no miró con desprecio al humilde, no le ocultó su rostro. Cuando le pedía auxilio, lo atendió. Dice el Salmo: comerán los humildes y se saciarán, todas las naciones volverán a Él, porque el Señor reina. Yo viviré para el Señor, mi descendencia lo alabará, narrarán su salvación a la generación venidera. Esto lo hizo el Señor. Jesús lleva ante el corazón de su Padre el grito, ¿sí?, de un mundo atormentado. Se identifica con la humanidad que sufre a causa de ese aparente silencio, de esa oscuridad de Dios. Asume el tormento, el desamparo, pero al mismo tiempo lo transforma, recurriendo a esa plegaria que va más allá de la pasión. Se incluye la certeza de que seremos escuchados, de que se formará la gran asamblea, se saciará el hambre de los pobres. Es el grito del tormento, pero al mismo tiempo la certeza de una respuesta divina, certeza de salvación, no solo para Jesús mismo, sino para muchos. La multitud en la que nosotros también confiamos estar incluidos. Finalmente, recordamos lo que dice el Evangelio: la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esa cortina era como un impedimento que estorbaba para poder contemplar el rostro de Dios. Ya no es el antiguo templo de Jerusalén donde podemos descubrir a Dios. Es en Cristo crucificado donde se manifiesta el amor. En Cristo se nos abre el acceso libre para encontrar al Padre. Ya no es el símbolo de aquel santuario en el que se ocultaba el misterio. Se hace presente la realidad maravillosa. Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre.
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Esta fue la gran interrogante de Job y de muchas más personas, tanto en la antigüedad, así como en nuestros días. La resurrección es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de todos nuestros hechos. Toda persona que nace en la tierra resucitará, porque Jesucristo venció la muerte. Jesucristo fue el primero en resucitar sobre esta tierra. El Nuevo Testamento aporta amplia evidencia de que Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo físico. El sepulcro quedó vacío. Comió pescado y miel. Tenía un cuerpo de carne y huesos. La gente lo tocó y los ángeles dijeron que había resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Qué bendición tan especial nuestro Padre Celestial nos brinda al haber ofrendado a su Hijo amado, el unigénito en la carne, sí, Jesucristo, nuestro hermano mayor. Qué bendición de tener estos días para reflexionar profundamente en el significado que estos hechos tan importantes deben tener en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Qué significa su resurrección? ¿Y cómo impacta mi vida? No podemos hablar del sacrificio de Jesucristo y su resurrección sin dejar de mencionar la doctrina que tiene que ver con la caída. Cuando en aquellos días en la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando fueron colocados en el jardín del Edén, el Padre les mandó henchid y fructificar la tierra. Y les dijo también que podían tomar de todo fruto, de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él tomaran, de cierto morirían. Pero les concedió también la libertad de escoger por sí mismos. Así que aparece en el escenario un personaje también, quien en el principio fue un ángel de luz, que cayó del cielo y de la gracia de Dios por oponerse al plan del Padre. Sí, nuestro enemigo común, Satanás, que se convirtió en el diablo, y tentó a Eva y Adán para que participaran del fruto del árbol que les había sido prohibido. Entonces,
habiendo sido tentados, participan de este fruto. Y como consecuencia de ello, entonces fueron desterrados del jardín del Edén. Y viene sobre ellos como una consecuencia propia de su transgresión, una separación no solamente física de la presencia de Dios, sino una separación espiritual a consecuencia del pecado. Pero trae consigo también la caída, la bendición de la existencia nuestra, porque Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Es gracias a la expiación que nosotros podemos comprender y ser bendecidos con todas estas oportunidades. Pero es también gracias a la caída de Adán y Eva que nosotros existimos, por lo cual eternamente debemos estar agradecidos como nuestros primeros padres. Otra consecuencia de la caída fue que ellos pudieron distinguir con toda claridad lo bueno y lo malo. Eso también es parte de la bendición que llevamos en nuestra vida, y tenemos esa libertad de aceptar o rechazar el Evangelio de Jesucristo, de aceptar o rechazar su sacrificio. Así que esta caída, como consecuencia, viene traído esta separación física y espiritual. Entonces, a partir de ahí, todos los profetas, desde Adán hasta Cristo, testificaron, y todo ápice señala el gran y postrer sacrificio. Cuando la ley le fue dada a Moisés y tenían que llevar a cabo los sacrificios y holocaustos, el sacrificio, por ejemplo, del cordero, tenían que escoger un cordero que fuera sin mancha, que fuera perfecto, porque eso simbolizaba el gran sacrificio del Cordero de Dios, sí, de Jesucristo, y todo señalaba ese gran día. Así que cuando esto sucedió, fue algo seguramente extraordinario, tan especial, que María, quien de mañana, muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, fue al sepulcro, y al encontrar la tumba abierta, es decir, la piedra había sido removida, y al verificar que no estaba el cuerpo de su maestro, aparecieron los ángeles y le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Las Escrituras nos testifican que él mismo testificó y dijo: no me toques, porque no he subido a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que la resurrección, si entendemos la muerte física como la separación del cuerpo y el espíritu, la resurrección entonces es la unión nuevamente, como hoy hemos escuchado, del cuerpo y el espíritu, para nunca más ser separados. El alma entonces será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo, sí, y ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar a sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los espíritus y los cuerpos de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios, porque por otra parte el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro, y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto, por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa, y nuestra impureza, y nuestra desnudez, y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales,
deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel, y entonces viene el juicio y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. La resurrección es un don gratuito que todos los hijos e hijas de Dios tendremos. Aún aquellos que no creen y no lo aceptan, aún ellos, gracias al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tendrán nuevamente su cuerpo para siempre. En su segunda venida, las Escrituras nos enseñan de esta doctrina, que las tumbas entregarán a sus muertos y entonces vendrá una primera resurrección, la de los justos. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hoy es un día de gran reflexión, un día en que debo considerar qué valor personalmente le doy al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos hemos unido para testificar que la tumba verdaderamente ha quedado vacía. Jesús, el Cristo, vive, tiene un cuerpo tangible, de carne y huesos, solo que es perfecto, glorificado e inmortal. Testificamos que su sacrificio es infinito y cubre las demandas de la ley, porque no hay mayor amor que tenga uno por sus amigos, que ponga su vida por ellos. Es la muestra más grande del amor de un Padre Celestial que también vive y que te ama y me ama. Es nuestra la oportunidad de poder aceptar, de poder abrir nuestro corazón, de poder abrir nuestra alma, de poder expresar nuestra gratitud mediante el arrepentimiento, que es la única condición que Dios ha establecido para poder merecer este gran sacrificio. Que nos arrepintamos y hagamos un cambio en nuestra vida, que estemos dispuestos a ejercer nuestra fe, aceptándolo como nuestro Salvador, y que estemos dispuestos a ser testigos de Dios en todo momento, en todo lugar que nos encontremos, y a llevar una vida que nos permita emular el gran ejemplo de Jesucristo, de sus enseñanzas, para que entonces ese sacrificio no sea en vano. Testifico y testificamos con todo nuestro amor, con humildad, que esto es verdad. Jesús es el Cristo. Él es nuestro Redentor. Él expió nuestros pecados. Él nos ama. Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de cerrar este encuentro de oración, os invito a que en un minuto de silencio pongamos en la presencia de Dios nuestras intenciones para que crezca, se fortalezca la fe, para que todos contribuyamos al establecimiento del reino de la justicia y la paz, para que el Señor bendiga a nuestros gobernantes, para que remedie el sufrimiento de los enfermos, de los pobres, de los encarcelados. Guardemos pues unos breves momentos de silencio en oración.
Amén.